Si algo hemos aprendido de la mecánica cuántica es que la búsqueda de explicaciones racionales es un ejercicio inútil. Jim Al-Khalili. Todavía en el siglo XXI se da crédito a supuestos misterios propios de cuando el conocimiento estaba sujeto a los dogmas. La ciencia ha descartado estos fenómenos al no existir evidencias que los avalan, pero existe un mundo donde la realidad es verdaderamente misteriosa. Es el mundo cuántico, el de los átomos y las partículas. En este programa de redes nos aproximaremos junto a Jim Al-Khalili a los fenómenos de la mecánica cuántica y veremos cómo este conocimiento ha favorecido la revolución tecnológica de las últimas décadas. Y en su sección, el Sapunset nos mostrará cómo estos avances han permitido el salto de la era de la industrialización a la era de la democratización. Existe un campo del conocimiento muy misterioso, con bases extremadamente bien fundadas, que quizá representa la mayor revolución científica del siglo pasado. Me refiero al siglo XX. Estamos hablando de una teoría científica que revela una realidad verdaderamente extraña y antiintuitiva, que escapa al sentido común, pero que funciona con una lógica matemática impecable, pese a la perplejidad que provoca su naturaleza. Me refiero al extraño mundo de la mecánica cuántica, de la física de lo más pequeño, de lo que sucede a escala microscópica. ¿Y qué digo microscópica? Menos aún, nanoscópica. Este es un mundo que hoy descubriremos junto a Jim Al-Khalili. Pónganse cómodos y déjense asombrar. Hoy tenemos la oportunidad, la gran suerte de contar contigo. Y tú eres Jim Al-Khalili, profesor de física nuclear. Nuclear, sí. En la universidad. Y también ocupas, si no me equivoco, la cátedra de participación pública en la ciencia en la Universidad de Surrey. En mi caso, igual que le pasa a mucha gente, cuando pienso en la teoría cuántica, uno de los experimentos que siempre me llama la atención es el célebre experimento del gato de Schrödinger. Sí, se trata de un experimento muy famoso. Por supuesto, hay que recalcar que nunca se ha llevado a cabo en realidad. No. Más bien es lo que denominamos un experimento imaginario. El físico austríaco Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, lo diseñó para explicar y demostrar hasta qué punto resultan extrañas las ideas de la mecánica cuántica. Lo concibió así. Se trataba de poner un gato dentro de una caja que contuviera un material radioactivo con una probabilidad, tal vez del 50%, de que se emitiera una partícula alfa, una pequeñísima partícula subatómica que, si llegara a desintegrarse, mataría al gato. Liberaría un veneno que mataría al gato. El sentido común nos dice que si la caja está cerrada y hay una posibilidad entre dos, un 50%, de que el gato esté muerto, entonces quizá haya muerto o quizá siga vivo, no lo sabemos. Tendremos que abrir la caja para descubrirlo. Pero la mecánica cuántica sostiene que no, que esto no es lo que ocurre. A escala atómica, a escala subatómica, microscópica, no podemos decir que el átomo
Quizá haya emitido una partícula alfa y quizá no. Tenemos que decir que ha emitido y no emitido la partícula alfa al mismo tiempo. El destino del gato está ahora conectado con la partícula y está muerto y vivo a la vez. No es que sea una cosa u otra y no lo sepamos, sino que se aplican ambas cosas a la vez. Es una locura. De hecho, en la actualidad no creemos que el gato realmente esté muerto y vivo a la vez, porque dicho comportamiento cuántico tan raro desaparece si observas algo muy grande como un gato, que tiene miles de millones, billones de átomos. En cambio, a escala más pequeña, un solo átomo sí que puede hacer dos cosas a la vez. Un átomo puede estar aquí y allí simultáneamente. En efecto. Y un átomo puede ir en dos direcciones a la vez. Un electrón, una de las partículas que conforman el átomo, puede girar. Cuando no lo observamos, tanto en el sentido de las agujas del reloj como en la dirección opuesta, a la vez, lo cual es loco. No es posible imaginarlo, pero a escala atómica esto es lo que la mecánica cuántica nos dice. Misterio. Historias de otro mundo. Fenómenos insondables. Acontecimientos inexplicables. Apariciones escalofriantes. Ver para creer. Vale, ok, pongámonos serios. Todas estas cosas no son tan misteriosas como parecen. La mayoría de las veces, el cerebro nos engaña. Otras no son más que un timo. Pero si de verdad os va lo extraño y misterioso, tenéis que viajar a otro mundo. Al mundo de las cosas más pequeñas que conocemos. Al mundo de los fenómenos cuánticos. En este mundo, los objetos cuánticos tienen propiedades misteriosas que desafían nuestro sentido común. Por ejemplo, superposición cuántica. Los bailarines, por más hábiles que sean, solo pueden girar para un lado o el otro. Pero si estos bailarines fuesen cuánticos, podrían girar para los dos lados simultáneamente. O esta pobre tortuga, que en nuestro mundo estaría condenada, si fuese cuántica, podría estar boca abajo y patas arriba al mismo tiempo. Otro misterio del mundo cuántico es la dualidad onda-partícula. Mientras no los observamos, los objetos cuánticos son concretos, como este grano de arena, y a la vez difusos, como esta onda en un estanque. De poder viajar a otros sistemas solares, los astronautas no podrían hablar por teléfono como lo hacen en la Tierra. Hola, Juan. A esa distancia, la información tardaría años en llegar de un sitio a otro. Juan está en el baño. Prueba más tarde. Porque nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, los objetos cuánticos están entrelazados. Se conectan instantáneamente al margen de la distancia entre ellos. Si estas dos manzanas fuesen objetos cuánticos, al morder una, la otra también aparecería mordida en el mismo momento, aunque estén separadas por cientos de miles de años luz. La explicación a estos fenómenos permanece en el campo de la especulación, pero quizás algún día podamos desvelar los misterios cuánticos. Hay otra manera de explicarlo, que es mediante un experimento que denominas el experimento de la doble ranura. En este experimento tenemos una especie de habitación donde se proyecta un haz de luz sobre una pared a través de dos ranuras distintas. Al realizar el experimento, se constató que la luz, en lugar de pasar por una de las ranuras, la superior y la inferior, seguía un proceso más confuso. Se comportaba como una onda. Lo cual no es extraño, por supuesto.
Hace 200 años que lo sabemos. Un físico inglés llamado Young, Thomas Young, fue el primero en descubrir que la luz tiene una propiedad llamada interferencia. Sabemos que la luz se comporta como una onda. Es decir, el haz de luz se proyecta sobre las dos ranuras y sale por el otro lado, pero la luz se dispersa y da lugar a un patrón de interferencia. Lo curioso es que los átomos hacen lo mismo. Un átomo también llegaría a las ranuras, y lo esperable sería que pasara por una ranura u otra. Pero en cambio pasa por las dos a la vez. Hete aquí la rareza de la mecánica cuántica. También es una locura lo que llamáis el principio de entrelazamiento. A ver si me explico. Dos átomos o dos partículas que están en hemisferios distintos, muy lejos entre sí, y sin embargo se comportan como si fueran una unidad. Sí, es un fenómeno distinto y muy extraño de la mecánica cuántica. En el caso de estos átomos o partículas cuánticas, incluso si están separados o muy lejos, al actuar sobre uno, el otro lo sabe inmediatamente. Para siempre. Para siempre. Bueno, la conexión cuántica entre ambos es muy delicada, muy sensible y se puede destruir fácilmente. Pero si se logra mantener, entonces es como si fuera magia. Basta con actuar sobre una de las partículas para que inmediatamente la otra sepa que se ha observado o actuado sobre la partícula inicial. Jim, ¿cuáles son las diferencias entre el proceso de entrelazamiento y lo que llamáis la deslocalización, lo que en inglés se conoce como non-locality? Claro, es un concepto muy importante y muy extraño. El caso es que hay otra teoría, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que afirma que nada se puede comunicar de un lado a otro a una velocidad superior a la de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo. Si sucede algo aquí, la señal deberá viajar con un breve retraso y su velocidad máxima será la de la luz, 300 millones de metros por segundo. Sin embargo, en el mundo cuántico, cuando las partículas están entrelazadas, es como si lo que sucede aquí afectara inmediatamente a lo de allá, como si se estuviera incumpliendo la teoría de la relatividad. Los físicos son más cautos y se comportan como políticos. Seleccionan con cuidado las palabras y dicen, en realidad no se está mandando una señal de A a B. Todo es matemático. Todos son matemáticas abstractas. Jamás podríamos utilizar la información de aquí inmediatamente allí, porque siempre habría cierta demora en el uso. Pero aquí no hay retraso. Bueno, la mecánica cuántica parece que realmente no es local, en el sentido de que una cosa situada aquí afecta inmediatamente a otra cosa situada en otro lugar, y no lo entendemos. Debo admitir que no comprendemos cómo sucede. Supongo que jamás se puede saber la posición exacta de un átomo y su velocidad a la vez. Es el famoso principio de incertidumbre, sí. Significa que nunca... si queremos saber dónde está un átomo exactamente... Sí. Podemos hacerlo. Podemos diseñar experimentos para descubrir su posición con tanta precisión como nos permitan los experimentos, pero cuanta más precisión obtengamos a la hora de saber su posición, menos sabremos sobre su velocidad de movimiento o sobre en qué dirección va, ni su cantidad de movimiento. Si queremos saber esto último con precisión, si queremos saber lo rápido que se mueve, entonces no podremos decir dónde está. Hay, por tanto, un equilibrio. El principio de incertidumbre significa que siempre habrá cierta incertidumbre en nuestro conocimiento de los estados del átomo. Estudiar la mecánica cuántica no es en absoluto sencillo, y quizá eso se deba a que tampoco es nada fácil entender los asombrosos fenómenos que suceden en el mundo de los átomos y de las partículas fundamentales. Tampoco lo pone fácil el hecho de que este comportamiento tan extraño de la mecánica cuántica no es visible en el mundo cotidiano. Pero, en cualquier caso, si la teoría fuera errónea, no tendríamos ni la química moderna, ni la ciencia de materiales, ni la electrónica. No existirían los ordenadores, los teléfonos móviles, ni gran parte de la tecnología moderna con la que hemos podido realizar, por ejemplo,
este capítulo y gracias a la cual nos están viendo sentados cómodamente en sus sofás o a través de sus smartphones, allá donde estén. Jim, dime, vamos a ver. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas y los avances que surgirán? Sí. O sea, hoy en día tenemos teléfonos móviles, tenemos ordenadores, tenemos prácticamente de todo. De todo. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué nos depara el futuro? Mira, Eduardo, creo que gracias a la mecánica cuántica hemos avanzado. Hace casi un siglo que contamos con la teoría de la mecánica cuántica y nos ha ayudado a explicar la estructura del mundo microscópico, cómo funcionan los átomos y las moléculas, qué disposición tienen los electrones en el átomo, incluso nos permite analizar los componentes básicos del universo. Y resulta que ahora en el siglo XXI empezamos a ser capaces de utilizar algunos de los fenómenos más raros de la mecánica cuántica. Como el entrelazamiento, por ejemplo. Los científicos intentan desarrollar lo que conocemos como un ordenador cuántico, que difiere de un ordenador normal en que el ordenador tradicional opera de un modo lineal aplicando un algoritmo paso a paso. Si esto, entonces eso, si esto, entonces aquello, y lo hace con rapidez. Pero sigue habiendo limitaciones. En cambio, el ordenador cuántico puede realizar todos los cálculos posibles a la vez. Si un ordenador cuántico estuviera jugando al ajedrez, ¿sabes ese ordenador famoso, Deep Blue, me parece que se llamaba? ¿Lo recuerdas? Deep Blue, sí. Sí, el ordenador que le ganó una partida de ajedrez a Kasparov. Lo que hacía era plantearse lo siguiente: si muevo esta pieza aquí, ¿cuáles serán las consecuencias? Mi rival puede hacer esto y aquello. ¿Y si hago lo otro, qué pasa? E ir siguiendo un hilo lógico, pero un ordenador cuántico podría explorar todas las hipótesis posibles. A la vez. A la vez, lo cual lo haría mucho más potente. Es una de las posibles aplicaciones de estos fenómenos tan extraños de la mecánica cuántica. Y probablemente se materializará, espero verlo con mis propios ojos. ¿Qué otras posibilidades hay, si las hay? Bueno, son numerosas. Gracias a fenómenos como el entrelazamiento surge una posibilidad que se llama teleportación cuántica. ¿Recuerdas en Star Trek cuando se teletransportaban de la nave Enterprise a un planeta? Simplemente desaparecían de un sitio y reaparecían en otro. En la mecánica cuántica ahora podemos hacerlo con una única partícula, un fotón de luz o una partícula elemental. ¿Quién sabe lo que seremos capaces de hacer en el futuro? Tal vez el teletransporte tipo Star Trek devenga una realidad. No será en el futuro próximo, queda mucho por recorrer, pero quién sabe. En física cuántica pesan sobre todo las probabilidades y la incertidumbre. En cambio, en el caso del futuro, dependemos sobre todo de cómo nos relacionamos con los demás y de las decisiones que tomamos entre todos. ¿Cómo podemos construir nuestro futuro? Vamos a hablar de ello con Mark Stevenson, el autor de Un viaje optimista al futuro. Mark, hace siglos que la gente dice que desde que les alcanza el recuerdo, todo cambia y cambia. Y sin embargo, ahora da la impresión de que el cambio va más rápido, ¿es verdad? Creo que sí, y que se debe a que ahora estamos todos conectados, por lo que el cambio puede generalizarse más rápidamente. ¿Quieres decir que el cambio depende de la tecnología y de la ciencia? ¿Y que por eso el ritmo de cambio ha aumentado? Sí, cuanto más conectados estamos, más rápido circulan las ideas. Ahora, gracias a Internet, alguien puede tener una idea en Tokio por la mañana, subir un vídeo a YouTube y poco después la información llegará a Chicago. Pasa en todas las disciplinas, desde la ciencia hasta la danza. En cierto modo, la revolución científica está cambiando la manera que tienen las personas de relacionarse entre sí y de afrontar la toma de decisiones. Sí. Porque tienen mucho más poder, ¿no? ¿Y qué tipo de cambios crees tú que necesitamos realizar?
Me parece que cuando el acceso al poder está generalizado, la responsabilidad también debería ser masiva. Claro. Quedará más claro con el ejemplo de Internet. Clay Shirky, un gran pensador que ha estudiado los cambios de la sociedad tras la aparición de Internet, dijo una vez que si uno tiene un acceso masivo a la información, debería tener también una enorme capacidad para revisar los datos y gestionarlos activamente. Debería ser capaz de distinguir si la información está repleta de prejuicios, si responde a intereses ocultos, si está comprobada científicamente, etc. ¿Cuántas veces hemos dejado que lo hicieran por nosotros? Claro, hemos delegado nuestro poder. Sí, lo hemos dado a los de la BBC o a un programa de televisión. Sin embargo, con el acceso masivo a la información, deberíamos gestionarlos activamente también, algo que el sistema educativo no fomenta. Así pues, debemos cambiar el sistema educativo para que refleje mejor esta nueva era, porque el sistema educativo actual nació durante la Revolución Industrial, y la era industrial ahora está terminando. Así que venimos de este mundo tan fijo, con reglas fijas. ¿Y a dónde nos dirigimos? Depende de nosotros. Y depende de nosotros colectivamente. Porque en el mundo industrial teníamos autoridades, instituciones que nos decían qué hacer, qué pensar. El sector discográfico es un buen ejemplo. El sector de la música, sí. Las discográficas solían decirnos qué escuchar y cómo acceder a la música. Y ya has visto lo que ha pasado con la música en Internet. ¿Crees que se escucha menos música ahora? No. Claro que no. Escuchamos más música y la música que queremos. La música que queremos nosotros, no la música que otros quieren que escuchemos. Exacto. No hay más que ampliarlo a todos los ámbitos de la vida y habremos llegado a una era radicalmente distinta. Sin embargo, no solamente entrará en juego la democratización masiva, sino también la responsabilidad colectiva. Debemos plantearnos con más detenimiento el mundo que queremos y debemos regirnos por valores. Vamos, que no podemos delegar tanto. No, si queremos todo ese poder, hay que asumir la responsabilidad. En los últimos años hemos asistido a un cambio de paradigma. La gente elige lo que quiere escuchar, elige lo que quiere ver, lo que quiere publicar y escribir. Dependemos mucho menos de los grandes medios, de las órdenes tajantes. Los proyectos pueden financiarse con el crowdfunding, pueden gestarse en el garaje de nuestras casas. ¿Y hacia dónde nos conducen estos cambios? Ahora mismo, según Max Stevenson, tenemos un gran grupo de personas acatando un conjunto de medidas del sistema financiero que ya no tienen sentido, pero podemos conseguir un nuevo marco de medidas. Si una marca nos habla con los valores que nosotros consideramos importantes, la ética, el medio ambiente o la salud de los trabajadores, tiene muchas más posibilidades de vender sus productos y de ser líderes. Cuéntanos algo más sobre la era industrial y sobre dónde nos conducen los cambios científicos. Creo que tal vez lo más importante es comprender que la revolución de Internet, la revolución digital con la que tanto nos hemos ocupado, no ha hecho más que empezar. Porque ahora estamos aprendiendo a programar no solo los ordenadores, sino también la materia, a través de la nanotecnología y la impresión en 3D, y también la biología, con la biología sintética. Sí. Y no solamente cambiará nuestra manera de hacer las cosas, sino también quién puede hacer qué. Y hemos visto cosas como el movimiento de biohacking o las innovaciones radicales que se pueden hacer con una impresora en 3D en casa. No solamente se democratizará la información, sino también la biología, la medicina y los procesos de fabricación. Vale, entonces pasaremos de imaginar a poder ejecutar y hacer muchas más cosas. ¿Y eso no va a cambiar las industrias? Totalmente. Fijémonos en el sector de los juguetes, por ejemplo. Ahora hay mucho plástico. De aquí a 15 años, cuando las impresoras en 3D estén tan generalizadas como los ordenadores, ¿quién querrá comprar los mismos juguetes que todo el mundo e ir a las tiendas para ello? Un momento, porque esto ya no pone el poder en manos de los adultos, de las grandes empresas o de los ciudadanos, sino incluso en manos de los niños. ¿Totalmente? ¿Y los niños van a decir qué juguete quieren tener? Sí, y lo podrán compartir con amigos y descargarse diseños de todo el mundo.
Suena mucho más divertido, ¿no? Bueno, suena mucho más divertido y mucho más creativo. Exacto. ¿Y por qué tardamos tanto en cambiar las estructuras y la manera de educar a los niños y la manera de trabajar? ¿Por qué? ¿Podría ser que a algunos no les interese que las cosas cambien o estamos siendo perezosos? ¿Qué nos pasa, Mark? Creemos que estamos tardando mucho, pero en realidad solo tardaremos un par de generaciones. Vale. Y esto en realidad no es mucho tiempo si nos paramos a pensarlo. Nos parece mucho porque queremos que ocurra ya. Pero sí que es mucho tiempo si te toca vivir en medio de todo esto, ¿no? Por ejemplo, si vas a perder tu trabajo porque tu jefe no ha sabido cambiar ni ver los cambios que se avecinan. Eso sí, nuevamente se debe al legado de la era industrial. Un sistema construido en torno a una serie de reglas que se basa en que todo se queda igual para lograr algún tipo de estabilidad. Así que es el sistema lo que dificulta el cambio. Sí, y hay mucha inercia también. Probablemente todos los que están mirando el programa en algún momento han intentado que su empresa sea más responsable, más eficaz, más ética, un mejor lugar para trabajar. Y han acabado peleándose con recursos humanos sin lograr nada. Tenemos un mundo basado en reglas que olvida que deberíamos basarnos en valores. ¿Y cómo podemos extrapolar todo esto a la vida cotidiana? Bueno, Gandhi dijo una cosa muy cierta. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Debemos darnos cuenta de que la innovación no sucede gracias a la empresa para la que trabajamos. Sucede a pesar de la empresa para la que trabajamos. No debe darnos miedo imaginar un futuro mejor y luchar para conseguirlo. Pero nada de esperar que nos dé el permiso la misma organización que nos lo pone difícil. Mark, en el programa solemos sugerir una manera muy práctica de iniciar los cambios, de hacerlo nosotros mismos. ¿Tú podrías sugerirnos una manera de poner en marcha este nuevo mundo que estás describiendo? Lo que yo diría es que el futuro está al alcance del que lo quiera reclamar, como nunca antes. Porque ahora somos cada vez más los que tendremos poder en las manos. Pero no solemos pensar demasiado en el futuro. Nos limitamos a intentar sobrellevar el día a día. Así pues, le pediría a la gente que se parara a plantearse cómo sería un mundo mejor. En el trabajo, la familia o la sociedad en general. Martin Luther King no dijo en el discurso que pronunció desde las escaleras del Lincoln Memorial, tengo un plan, ¿a qué no? Dijo, tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Sueño con un mundo en el que todas las personas se puedan entender. Mi sueño es, hoy que cumplo 51 años, dedicarme plenamente a la formación en desarrollo personal. Quiero tener un museo para que la gente vea mis cuadros, obras, escritos y demás. Dejar el mundo en mejores condiciones de las que lo he encontrado. Yo tengo un sueño, que las diferencias entre la tenencia exagerada de dinero y la depauperación se reduzcan. Ello es posible. Esta casa está llena de amor. Tengo un sueño, y mi sueño es cenar con Eduard Punset. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Y es que nunca hemos tenido tantos medios para que el futuro sea lo que decidamos que sea. La semana que viene seguiremos hablando con Mark Stevenson sobre cómo podemos alimentar esta fuerza optimista del cambio que los nuevos medios tecnológicos están ayudando a contagiar. No es magia, es inteligencia emocional. Me gustaría saber quién inventó los números. Pues un matemático y también.